Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos estudiando el libro de Efesios. ¡Qué tremendo libro! Cuánto que Dios nos habla allí acerca de nosotros como parte de la Iglesia del Señor, de manera que podamos entender ese plan maravilloso que tiene desde la eternidad hasta la eternidad. Y ahí entonces estamos nosotros, tú y yo. La historia es inmensa, pero ahí estamos nosotros, somos parte de esa historia que el Señor ha trazado para su iglesia. Hoy vamos a ver capítulo 4, versículos 25 al 32, acerca de esas evidencias de la nueva vida que el Señor nos ha dado. Recordamos, estamos estudiando la carta de Efesios. La epístola significa carta. Literalmente era una carta que el apóstol Pablo les envía a los hermanos que vivían en la ciudad de Éfeso, por eso la epístola a los Efesios. Y es importante entender que hay un escritor, hay un destinatario, hay un contexto por el cual se escribe esa carta, hay un propósito, hay también un lenguaje que debemos entender, por lo menos los principios, ¿no? Y buscar buenas versiones bíblicas y entender, bueno, cómo podemos añadir riqueza o recuperar riqueza de lo que se está diciendo allí en la palabra de Dios. Así que es una carta que estamos estudiando de manera detenida para poder entender todo lo que el Señor nos ha querido dejar a través del apóstol Pablo. Recuerda entonces, una carta la estudiamos como tal. Si tienes preguntas, yo te animo a que escribas un email, escribe esta dirección, pastoricre@gmail.com, y ahí te estoy respondiendo tus preguntas, y si también son interesantes para la clase, también la ponemos aquí para que otros a lo mejor tienen la misma pregunta y puedan suplir ese interrogante que tengan. No te pierdas ninguna clase. Si las anteriores, alguna de ellas no has podido estudiarlas, te animo a que tomes el tiempo para poder verla, porque hay una secuencia. Cada capítulo, cada versículo tiene una secuencia, hay un hilo conductor del apóstol Pablo aquí en lo que él quiere decir. Por eso es importante entender todas las partes para que podamos hacer buenas conclusiones de todo lo que estamos estudiando. Vamos a ver hoy la segunda parte de la clase que habíamos comenzado el viernes pasado. Y recuerda, estamos viendo lo que significa la manera de vivir vieja, la que traemos por este mundo, ¿no? Por Satanás, la carne que son afectados y se manifiesta de esta manera, pero diferente manera es la nueva manera de vivir que tenemos, porque el Espíritu Santo mora en nuestro corazón y Él toma control para que esta mente, entendimiento y corazón humano sean transformados. Leamos rápidamente lo que habíamos visto en la clase pasada. Se encuentra en Efesios capítulo 4, versículos 17 hasta el 24, y luego seguiremos con el versículo 25, que lo vamos a ver hoy. Dice: esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahí estamos, es una manifestación de ese corazón que está sometido a la vieja manera de vivir. Dice eso, ¿no? Andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Una descripción de lo que es vivir fuera de la voluntad de Dios, fuera de la salvación, fuera de la gracia de Dios. Hay una manifestación aquí de lo que es esa mente, ese entendimiento, ese corazón, lo que está siendo afectado por el que está dominando el centro de la vieja manera de vivir, que es la carne, los viejos deseos, las pasiones. Fíjese cómo Satanás y el mundo, con la filosofía de este siglo, lo que hace es instigar a la carne, ¿no? A la carne, provocarla para que siga alimentándose
de muchas maneras y de esa forma es como toma control de nuestra vida. ¿Y cómo se manifiesta? Pues se manifiesta directamente aquí. Dice vanidad, porque andábamos en vanidad, entebrecimiento. Y fíjese que cada vez es peor esto, por eso hemos puesto una flecha de caída. Cada vez la dureza es mayor, la pérdida de sensibilidad, que lleva después a la lascivia, a desfachatadamente cometer toda clase de pecados sin tener ni un mínimo de vergüenza. Y es así como procede una persona que está totalmente controlada por la carne, justamente. Y atrás de esto está Satanás y el mundo con su filosofía y el siglo manifestándolo de esta manera. Así que todo esto tiene una manera de pensar. Fíjese que todo esto afecta la mente, el entendimiento. Dice que está entenebrecido. Dice que el corazón está duro, que ha perdido sensibilidad. Y dice que todo esto lleva a cometer lascivia con avidez sin importar nada. Eso sucede cuando Satanás, el mundo y la carne funcionan dentro del ser humano y eso es lo que va a manifestar. Pero nosotros no hemos aprendido así a Cristo, dice el apóstol Pablo. Así que debemos saber que algo debemos hacer, algo muy importante tiene que pasar en nuestra mente, entendimiento, corazón. Dice, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Despojaos del viejo hombre, que dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad y la verdad. Así que aquí estamos ahora. Entonces, una vez que entendemos cómo había sido la vieja vida, entendemos que ahora hay una nueva manera de vivir, guiados por el Espíritu Santo. Algo debemos hacer. Dice despojarse del viejo hombre, despojarse. Y eso significa que toda la parte azul, ¿no?, que es la vieja vida que hemos representado aquí, tiene que haber un corte definitivo, un límite. Yo tengo que cortar esto y decir, yo no quiero darle lugar a la carne, no quiero darle lugar. Así que esto tiene que haber un corte aquí directamente, ¿no?, para que todo esto no influya mi mente y mi entendimiento, quede limpio, ¿no? De esa manera lo que estoy haciendo es despojarme del viejo hombre. Está viciado, tiene mucha seducción, ¿no? De pronto el diablo sabe, a través de este sistema, de los amigos y tantas otras medios que pueda tener, cómo tratar de atraparme para que vuelva para atrás. A veces recordando viejos pecados, a veces recordándome dónde están, en sitios de internet donde puedo satisfacer mi carne, mi mente, y ahí es donde tenemos que decir, no, eso no es para mí, he tomado la decisión, así que me estoy despojando del viejo hombre. Así que corta los sitios de internet que a ti no te convienen, corta los teléfonos de aquellas personas que te llevan al pecado, cambia de amistades, busca aquellas que son de edificación. Fíjate que tú tienes que poner límites sanos para que tu vida no vuelva para atrás, para que la carne no aflore, los viejos deseos no afloren, que estén ahí sometidos. Por eso siempre ahí el apóstol Pablo nos dice, sepultados con Cristo, ¿sí?, muertos al pecado, para que eso no se levante. Por eso es muy importante nuestra decisión de justamente despojarnos del viejo hombre. ¿Y ahora qué nos queda? En segundo lugar, renovarse. Renovarse en el espíritu de la mente. Aquí es donde el Espíritu Santo trabaja, ¿no? Así que aquí está, el Espíritu Santo tomando control de nuestra vida. Fíjese que esta presión es externa a nuestra carne, pero esto es interno. Tiene que ver con el Espíritu Santo obrando dentro de nuestra vida, y Él ejerce presión sobre la mente, el entendimiento, el corazón, para después entonces reflejarlo en la conducta. Por eso ese renovarse tiene que ver la forma de pensar. Ya no puedo pensar como antes. Tengo que entender que ahora tengo una visión de eternidad. Lo que estoy haciendo me va a afectar para la eternidad.
Tengo que saber que no es que meramente tengo que pensar lo momentáneo y lo que está pasando en este momento. Tengo que pensar en lo que va a suceder después. Después de la vida, de esta vida, aparece la eternidad. Y ahí es donde justamente debemos estar preparados, porque ahí empieza lo glorioso, lo maravilloso y lo que viene después, ¿no? En ese plan eterno de Dios para nuestras vidas. Tengo que pensar ahora como hijo de Dios. Hijo de Dios, coheredero con Cristo, que voy a tener todo a mi disposición en el futuro y todo va a estar sujeto a Cristo y su iglesia. Eso es maravilloso, eso es tremendo. Tengo que tener esa mentalidad de heredero de todas las cosas. Tengo que tener mentalidad de victorioso en Cristo. Tengo que cambiar la manera de pensar. No puedo entender ahora que el mundo me va a presionar y ya estoy destruido y aplastado por este mundo, que el diablo ahora me sigue engañando. No puedo pensar de esa manera. Mi mente tiene que ser ahora controlada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que me da los puntos de apoyo, según la palabra de Dios, para entender que debo tener fe, permanecer firme frente a todo tipo de tentación, oposición. Tengo que resistir, porque así es como me capacita el Espíritu Santo para que yo pueda trazar esos límites correctos. Me debo renovar en mi espíritu. Si vas a Romanos capítulo 8, vas a encontrar la vida en el espíritu. Y habla de que los que son de la carne, aquí, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, dice Romanos, piensan en las cosas del espíritu. Por eso, la forma de pensar es diferente. Cuando uno viene a Jesús, ya ahí es donde el Espíritu Santo empieza a trabajar. Empieza a quitar lo que no sirve de nuestra mente para poner lo que es productivo, lo que es positivo, lo que edifica, lo que me lleva a crecer. Así que ya no estoy controlado por los demás, soy controlado por el Espíritu Santo. No es que el mundo me lleva donde quiere, ahora me lleva el Espíritu Santo. Así que este es el centro de mi corazón, donde empieza a trabajar el Espíritu Santo y empieza a darme una nueva mente, un nuevo entendimiento. Me estoy renovando en el Señor. Ahora también dice, y vestíos del nuevo hombre. Fíjese que el vestido es lo que se ve exteriormente. Eso significa entonces que lo que yo tengo en mi mente, en mi corazón ahora por el Espíritu Santo, tiene que manifestarse de manera externa en esos vestidos. Así que esa evidencia en la conducta es justamente esto mismo, ¿no? Que está aquí, pues esto también decimos, evidencia en la conducta, vestido de nuevo hombre, es lo que marca la diferencia en aquellos que somos hijos de Dios. ¿Cómo es esa evidencia en la conducta? ¿Qué es vestirse de nuevo hombre? Vamos a leer ahora sí capítulo 4, versículo 25 al 29, porque acá el apóstol Pablo nos da una explicación práctica, directa, de la vida cotidiana, para que nos demos cuenta la manifestación de ese hombre interior hacia el exterior. A ver, capítulo 4, versículo 25 al 29, dice, por lo cual, ahí está, por lo cual, es decir, todo lo que le dije en teoría, pues vamos a la práctica. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Estas evidencias se van a manifestar en nuestras vidas, así que lo primero que va a decir el apóstol, dice, tienen que hablar la verdad. Así que, número 1, hablar la verdad. La verdad va en contraposición de desechando la mentira, ¿no? Así que cuidado con descuidar la verdad, aún en las pequeñas cosas, ¿no? Cuando digo, bueno, no dije toda la verdad, faltó una parte, y bueno, tal vez después se van a enterar. Cuando empiezo con ese tipo de corazón, entonces, cuidado, porque puede ser que pierda sensibilidad y estoy en un camino errado, ¿no? Lo que debo hacer es ser sensible
a entender de que tengo que decir toda la verdad. La mentalidad vieja a la que yo me he despojado me decía que a lo mejor con la mentira yo puedo salvar una situación. Ahora, con la renovación, la nueva mente sometida al Espíritu Santo me dice que la única manera de que yo pueda solventar una situación bajo la dirección de Dios es diciendo toda la verdad. Es un cambio de mentalidad total. No hay posibilidad de mentiras blancas, de deslices, de decir una parte y la otra la dejo porque no me conviene. Tengo que decir la verdad. Dice, desechen la mentira y hablen la verdad cada uno de ustedes. La palabra mentira, fíjese qué interesante, en griego es la palabra pseudos, que significa falsedad. Cuando estoy mintiendo a alguien, estoy diciendo algo que es falso, algo que yo digo que he visto y no era así, algo que yo dije que hice y no lo hice, o que hice lo contrario, algo que me está faltando ahí. Cuidado porque también no decir la verdad justamente me lleva a grandes mentiras. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿no? Fíjese qué pasaje paralelo. Ya que me despojé del viejo hombre, entonces el nuevo me dice, siempre tengo que hablar la verdad. La verdad es que me conduce a una guía total del Espíritu Santo. No tomes caminos alternativos porque no te van a convenir, no vas a ir bien por esos lugares. De hecho, vas a encontrarte consecuencias y a veces muy desagradables por no haber dicho la verdad antes. Miren, en la manera nueva de pensar ahora, puede que la verdad que estás diciendo duela, puede que la verdad que estás diciendo ahora tenga algún efecto inmediato negativo. Sin embargo, si tú pones esto en manos del Señor y decís, Señor, estoy tratando de vivir en la verdad, así que digo siempre la verdad, deja esa parte negativa en manos del Señor y vas a ver cómo Dios va a trabajar con esto y todo va a salir a luz. Al final todo va a ir de acuerdo al plan de Dios, por eso es que todo ayuda bien. Así que recuerda esto, el camino es la verdad. Santiago 3:14 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí nos muestra un poco lo que puede hacer. Un corazón que no está totalmente sometido al Espíritu Santo es uno que está manifestando la carne, los deseos viejos de nuestra vana naturaleza. Por eso la mentira está en ese lugar. Ahora, por el Espíritu Santo, entonces estoy vestido de nuevo hombre que habla siempre la verdad. Cuidado también, porque a veces se miente guardando silencio. No sé si conoces la frase que dice, el que calla otorga. Cuando están preguntando quién fue y uno no dice nada, está mintiendo con el silencio. Por eso es importante entender que la verdad es completa, tiene que ser absoluta para nosotros. Siempre decir la verdad. Me equivoqué, rompí algo, hice algo que está mal, pues hacerme cargo y decir, bueno, fui yo, lo lamento, voy a tratar de repararlo, no volverá a pasar, haré todo mi máximo esfuerzo por eso, pero así es la verdad. Esto fue lo que pasó. ¿Sí? La mente nueva, la mente renovada no puede ni recibir ni procesar mentiras. Ni siquiera tú puedes decirle a otro que mienta por ti o otro que mienta o que tú puedas mentir por otro. No, tampoco. La verdad tiene que estar siempre adelante de nosotros. Así que hay que cortar de raíz. Recuerda que también Efesios, en otras clases pasadas, nos decían que nosotros deberíamos decir siempre la verdad en amor. Que no te falte nunca el amor cuando dices la verdad. Porque la verdad a veces puede doler mucho y puede matar a uno, ¿no? Con la verdad. Pero la verdad con amor, dicha en términos correctos, de manera comprensible, dicha de manera que la otra persona me pueda entender, eso hace que llegue esa verdad al corazón. Recuerda lo que habíamos visto. Por eso siempre el cristiano de nueva mentalidad habla con amor. En segundo lugar, dice así que yo tengo que poner límites al enojo. Cuidado, ya ahora no vivo de esa manera. Antes, con la vieja mentalidad, totalmente descontrolado, me enojaba y parece que los demás se ponían las pilas, como decimos nosotros, para que
podamos hacer las cosas porque está enojado, ¿no? Entonces, ahora ya no funciona así. No puedes mover a la gente con tu enojo. La verdad es que debemos darnos cuenta de qué manera podemos y debemos vivir. Ahora, el pasaje nos dice que sí nos podemos enojar. No es que de ninguna manera puede haber enojo. ¿Por qué? Porque el enojo es parte del sentimiento humano. Cuando algo no está bien, entonces empieza a movilizar el enojo para tratar de corregirlo. Así que ese sentimiento puede ser bueno si lo canalizo correctamente. Entonces aquí me dice, justamente la frase de la Biblia es, airaos pero no pequéis. La usamos mal. ¿Por qué? Porque le ponemos como una coma, airaos pero no pequéis, por la duda, no. Enójate todo lo que quieras, pero bueno, fíjate que nunca después sea un pecado. No, no está diciendo eso, está diciendo todo junto. Airaos, pero ese pero es ligado totalmente a lo que sigue después. Es un enojo que nunca lleva pecado, ¿no? Así que es como decir, enójense solo con el enojo que no se peca nunca. ¿Qué significa eso? Bueno, a ver, nosotros a veces decimos, no, es que yo lo tuve que reprender con ira santa, ¿no? ¿Qué significa ira santa? A ver, una cosa es que yo pueda utilizar palabras, entre comillas, evangélicas o de nuestra jerga, ¿no? Para decir que estoy enojado, ¿no? Y no toquen a este santo ungido de Dios. Y todos ustedes están hablando mal de mí y ahora van a saber de qué se trata. Así que, y estoy enojado porque algo me han hecho. No es tanto para corregir algo que está mal, sino porque mi orgullo fue tocado. Eso no es ira santa, eso es ira carnal, que viene porque yo mismo me quiero defender a mí mismo. Entonces, fíjense cómo funciona este airaos pero no pequéis. De pronto es un enojo que sirve para corregir una desobediencia, una rebeldía, un pecado. Y el ejemplo que lo tenemos es a Jesús. Jesús, cuando vio que en el templo estaban mercaderes haciendo negocios, cobrándole a la gente dinero desmesuradamente para que ellos puedan presentar sacrificios, lo mismo cambiándoles las monedas y demás, todo una cuestión de ganancia personal de todo lo que estaban haciendo allí. Dice que el Señor se enojó, pero a ver, no es un enojo simplemente que explotó por lo que vio, no fue así. Si ustedes leen los contextos, va a decir en diferentes evangelios que Jesús se preparó un látigo. Así que cuando el Señor vio toda esa situación, no explotó. No, dijo, ok, a ver, vamos a corregir esto porque está mal. Entonces fue, se preparó un látigo, lo armó bien, y el látigo no era para pegarle a las personas, el látigo era para pegarle a las mesas y tirar las mesas y volcarlas, ¿no? Entonces, lo que estaba haciendo el Señor era un enojo para corregir algo que estaba mal según la voluntad de Dios. Si Dios dijo que la casa era casa de oración y estaban haciendo una cueva de ladrones, Jesús estaba muy bien lo que estaba haciendo. Era un enojo para corregir aquello que estaba mal. Eso nos habla entonces de entender ese enojo, ¿no? Podemos enojarnos, de pronto nuestros hijos están diciendo malas palabras o mintiendo, lo que sea, nos enoja. ¿Por qué? Porque eso es pecado y no queremos que nuestros hijos pequen. Así que el enojo dice, no, vamos a corregir esto, eso está mal. A ver, entonces, claro, uno tiene que manifestar cierto enojo porque si no parece como que está todo bien y no hay corrección, ¿no? Entonces, por eso ese airaos pero no pequéis. Está todo junto, ¿no? Es una forma de poder corregir. Pero no es el enojo que trae rencor, odio, descontrol, venganza. Eso sí es pecado, ¿sí? Por eso nunca hacerlo de esa manera. Así que el enojo descontrolado nos separa de la relación con Dios. El Espíritu Santo ya deja de tomar control porque lo he tomado yo. Entonces ahí es donde uno empieza a hacer las cosas mal. Si me enojo para corregir algo, debo frenarme, relajarme y entender de que no puede pasar mucho tiempo. La expresión del apóstol Pablo es, dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A ver, es una manera de decir que no pase el día sin que tú estés tranquilo y habiendo arreglado esto, ¿no es cierto? Que no te quede enojo por lo que había pasado.
que no se ponga el sol. A ver, aquí en invierno el sol antes de las 4 de la tarde ya no lo tenemos más. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que en invierno me voy a enojar menos? ¿O en verano puedo estirar más el enojo? Porque no, está diciendo de una manera simbólica en que no dejemos pasar el día en arreglar una situación, porque si no nos empieza a hacer mal y ya ahí lo tomamos como una venganza personal, algo que nosotros mismos decimos, bueno, a ver, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? ¿Y de qué manera voy a corregir? Y ya me estoy poniendo mal, así que debo entregar eso. ¿Por qué? Porque también el apóstol ahí dice, ni deis lugar al diablo. Ay, el diablo se encarga de lanzar esos dardos de fuego tratando de poner mayor enojo todavía, ¿no? Y aquello que quería corregir y ahora estoy pensando más en mí y que esto está mal y qué va a pasar conmigo y ahora no me respetan y entonces, claro, se empieza a inflar el enojo dentro de mí porque le estoy dando lugar al diablo. Entonces, definitivamente, el enojo descontrolado nos separa del Señor. Y si nosotros estamos hablando de que tenemos una nueva vida, un viejo hombre muerto, ahora un nuevo hombre en nosotros, nueva mujer, entonces el enojo tiene que tener límites y no darle lugar al diablo. Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hay una lista de cosas que dice también allí en Colosenses, y la primera es ira y enojo. Así que eso vamos a entregárselo al Señor para que eso esté controlado. Sea el Espíritu Santo el que me diga, tranquilo, ya está corregido. Ahora déjame a mí obrar también en los demás, en las otras personas. Así será. También nos exhorta a no hurtar. El que hurtaba, no hurte más. Robar aún sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Pasaba mucho en el tiempo de los efesios, ¿no? Había grandes mercados en esa ciudad y algunos, en vez de trabajar, trataban de aprovecharse de las situaciones que pudieran pasar ahí. Bueno, nuestra mentalidad ahora es no podemos tomar lo que le pertenece a otro, ¿no? Algunos han dicho que robar es encontrar algo antes que otro lo pierda, ¿no? Y la verdad es que aún así, cuando encontramos algo perdido, dice la Biblia que debemos a ver de quién es, investigar, ¿no? Y si sabemos de quién se trata, pues vayamos y se lo entreguemos a esa persona, porque de esa manera procedemos de manera honesta. Mira, el Señor te va a proveer todo lo que necesitas. Y la situación es que no podemos tomar lo que le pertenece a otro cuando Dios directamente nos ha dicho eso, ¿no? Hay robos directos y hay robos indirectos. Hay hurtos de cosas materiales, pero también hay hurtos de ideas, de pensamientos, de dichos, de respuesta de exámenes y un montón de cosas más. Entonces, la palabra del Señor nos habla de esto. No tomar lo que le pertenece a otra persona. Eso es romper el derecho privado que tiene otra persona de sus cosas, de sus ideas y de su bien. Por eso una canción copiada por otro es plagio, también es un robo de idea de lo que se había hecho. ¿Qué dice la palabra? Al principio es, sino que trabaje con sus manos, para lo que es bueno y para también compartir con el que tiene necesidad. Así que trabajamos, ahí dice por lo menos por dos cosas. Una, porque debemos suplir nuestras propias necesidades, nuestra familia y demás, pero también ayudar al otro que de pronto no puede conseguir trabajo, tiene algún problema en particular, entonces podemos ayudarlo también con aquel que tiene una necesidad. Ahora, cuidado, hay personas que no quieren trabajar y según la Biblia no deberíamos ayudar al que no quiere trabajar. Una cosa es que no puede trabajar, otra cosa es que no consigue un trabajo, pero muy diferente es uno que lo puede hacer y no lo quiere hacer porque, como decimos nosotros, es vago. Entonces, la Biblia nos dice muy claramente cómo proceder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 12, el apóstol Pablo dice lo siguiente, preste atención por si no lo ha leído este pasaje, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Qué significa esto de desordenadamente? Dice, ni comimos el pan de balde de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche
para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviéramos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan. Fíjese que cada uno tiene que tener su propia responsabilidad, ¿no es cierto? Así que estamos hablando de el trabajo tan importante, trabajar y no robar. El trabajo es algo que ha puesto el Señor en nuestras vidas antes de la caída. El trabajo no es producto de la caída. Dios lo puso a Adán a trabajar en el huerto. Era un trabajo agradable, la verdad es que era maravilloso ese trabajo. Lo que vino después de la caída es la carga pesada del trabajo. Pero antes el trabajo era maravilloso. Entonces el trabajo es parte de nuestra responsabilidad. Vivimos y debemos trabajar porque eso nos forma, eso nos ayuda a ser responsables, a madurar, a crecer, a sostener a nuestra familia. Cuando uno no quiere trabajar, está en peligro, a menos que ya sea jubilado. Pero ¿por qué jubilarte a los 30 años para no hacer nada después? ¿Sí? La Biblia nos dice que debemos trabajar, no solo por nosotros, sino también para ayudar a otros. Entonces hay que pensarlo bien en ese sentido. Por eso el trabajo es fundamental para todo ser humano y es una responsabilidad que cada uno debe aprender. Así que si alguien no quiere trabajar, que no coma. Así dice el apóstol. Muy bien. Otra, dice también que debemos tener un buen vocabulario. Así que es un vocabulario sano. Vocabulario sano. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjese que hay palabras que son corrompidas, palabras que o son malas palabras, o son palabras hirientes, o son palabras con malas intenciones, o palabras con otras intenciones, más allá, ¿no? Doble intención. Esas palabras corrompen. Sí, lo dice. Otro pasaje, fíjense ustedes. 1 Corintios 15:33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tenemos que tener en claro, ¿no? Vocabulario y frases también que sean sanas, que no vengan del mundo y la filosofía de este mundo, aunque sean muy humorísticas, pero si realmente perjudican nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar, debemos evitarlas, tenemos que quitarlas de nosotros y cambiar vocabulario, cambiar palabras. Tenemos muchísimas, miles de palabras que podemos usar, reemplazando otras que ya no le agradan a Dios, no le agradan a las personas, no deben ser parte de nuestra vida, ¿no es cierto? Cuidado con las intenciones con que se dicen las cosas. Colosenses, capítulo 4:6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Qué significa eso? Es una manera de decir de que tenga gusto, tenga sabor lo que decimos, que nuestras palabras edifiquen a otras personas, no las corrompan, no, todo lo contrario, las tienen que edificar, las tienen que bendecir. Y debemos saber cómo responderle a cada persona. No es que a todos le decimos lo mismo con las mismas palabras, no. Cada persona necesitará una respuesta diferente. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos va a ayudar para que tengamos un vocabulario sano y apropiado para cada momento, y ahí vamos a tener dirección del Espíritu Santo también en cómo saber hablarle. Hay personas que son difíciles, ¿no? Cualquier cosa que tú le digas lo toman mal, lo tergiversan, y dice: bueno, Señor, ¿qué hacemos con esto? Pero dale esto al Señor y deja que Él te guíe para poder saber darle la palabra a cada uno. Así que es hablar lo que edifica. Muy bien. Ahora, terminando el capítulo, el apóstol Pablo también nos habla de no contristar al Espíritu Santo. Tiene que ver con estas evidencias en la conducta que nos ayudan para que nunca contristemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando volvemos para atrás, con alguna cuestión de la carne. Por eso
está específico esto para que nosotros hagamos un análisis, digamos, a ver cómo estamos. Dice Efesios capítulo 4, versículos 30 al 32. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar significa ponerlo triste, ¿no? Causar tristeza, afligirlo, angustiarlo. Eso significa que el Espíritu Santo es Dios y es persona, porque se puede contristar como a un amigo, como a una persona. Así que el amigo, el ayudador, el consolador que está morando dentro de nosotros, ese amigo fiel, se puede contristar si yo hago cosas que lo provocan a eso, ¿no es cierto? Entonces debo cuidarme esto. ¿Cuáles son las cosas que contristan al Espíritu? Bueno, vamos a leer, está en el versículo siguiente. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está entonces la manera en que nosotros debemos cuidar al Espíritu Santo, cuidar esa relación tan maravillosa y tan linda, cuidar a nuestro amigo fiel, ¿no? Así que al Espíritu Santo tenemos que cuidarlo y no contristarlo. ¿Cómo lo contristamos? Cuidado con la amargura. La amargura. Esta palabra amargura en el original griego es la palabra piquía, que es un sentimiento imborrable con un espíritu que se niega a reconciliarse con otra persona. Algo ha pasado ahí, ¿no? Esa palabra misma ahí en el original hace referencia a algo muy punzante que nos ha herido y que comienza a infectarse dentro de nosotros. Y alguna palabra que nos dijeron, alguna acción que hicieron o que no hicieron, algo que nos afectó y empezó ahí a trabajar dentro de nosotros. Interesante, ¿saben que en las batallas antiguas usaban flechas o dardos que tenían la punta envenenada, ¿no? Le ponían algo, un veneno particular, cuando se clavaban en una persona, pues empezaba a infectarse hasta el punto de matarlo, ¿no? Así es como funcionan las ofensas en nosotros, ¿no? Son como flechas, como dardos envenenados que aparecen por allí, se clavan en el corazón porque lo hemos permitido, en vez de, como dice Proverbios, dejar pasar por alto la ofensa. No, la recibimos y ahí nos martirizamos con esa ofensa, con lo que ha pasado, con lo que han dicho, o lo que no hicieron y lo que no nos han dicho, y nos pone mal. Así que ahí es cuando nos empezamos a molestar y esa molestia empieza a crecer. Se transforma después en resentimiento, enojo, ira y empieza a tomar el control de nuestra vida. Y si empieza a tomar eso el control, ya no es el Espíritu Santo el que nos controla. Así que lo estamos dejando de lado y el Espíritu Santo se contrista. Fíjense qué importante que es esto, ¿no? A veces esa amargura lleva años guardada allí en el corazón, por algo que me dijo un amigo, una persona, un familiar, y no me lo voy a olvidar nunca por lo que había hecho. Así que ha sido un trauma ahí, esa flecha clavada en el corazón que todavía me tiene martirizado. Fíjese que a lo mejor el Señor está hablando por algo en particular que haya pasado en su vida. Entréguele eso inmediatamente al Señor. Deje esa situación en manos de Dios para que el Señor sane ese corazón. Cualquier herida que haya sido producida por esas flechas envenenadas, el Señor trabaja, sana ese corazón y te dice que tú eres hijo de Dios, que tú eres importante para Dios, no importa lo que digan los demás. Es el Señor que te ha sostenido, te ha salvado, te ha guardado. Así que entrégale definitivamente eso al Señor para que tu corazón esté sano y esa relación con el Espíritu vuelva otra vez a ser perfeccionada y puedas tener el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué no hay gozo? Porque no hay fruto del Espíritu. Entonces necesitamos más relación con el Espíritu Santo. La amargura se va y el gozo viene. De esa manera crecemos en el Señor y se manifiesta el control del Espíritu Santo en nuestra vida. Otro que dice que también debemos cuidarnos es del enojo. El enojo es una palabra griega interesante. Aquí es la palabra timos, que habla del descontrol que viene por la pasión. Los griegos decían que esta palabra era, o cuando alguien se enojaba de esta manera, era como humo de paja, algo que arde rápidamente y desaparece rápidamente. No, son esos arrebatos que tenemos de enojo.
¿no? Y que hasta rompemos cosas, ¿no? Porque nos enojamos, porque hacemos cosas que no convienen y después, ay, ¿qué hice? Me arrepiento de eso. Bueno, ese es el enojo que contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque me descontrola. Si no me controla el Espíritu Santo, me controlo yo mismo con mis pasiones y deseos, entonces no le doy lugar al Espíritu Santo. Ese enojo perjudica mi relación con el Espíritu Santo. Así que lo estoy contristando. Si le doy lugar al Espíritu, cuando aparezca la situación, pues ahí voy a estar calmado, el Espíritu Santo me va a recordar su palabra, me va a recordar que no puedo enojarme por esto y entregarle eso al Señor para que Dios siga trabajando. Así que cuidado con el enojo. Pero también habla de la ira, ya no es un arrebato. El enojo es un arrebato, la ira no. La ira, esta palabra es otra, es la palabra oregué, que significa una ira vieja y arraigada, la ira que se ha convertido ya en un hábito. Ya tengo ahí la raíz hasta más lo profundo de mi corazón y cuando aparece algo, eso que dice puso el dedo en la llaga, hoy sale la situación. ¿Por qué? Porque estaba bien guardada y esa ira vieja raíz empieza a molestar y afecta a todo lo que está alrededor. Por eso Santiago, capítulo 1, versículo 20, dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si tú estás esperando que Dios actúe por ti, que Dios abra puertas, que Dios te guíe, que tú seas un instrumento del Señor, no puedes dar lugar a la ira, porque es justamente lo contrario. La ira es tu propio mecanismo de defensa, tu propia forma de actuar en tu propia justicia, y cuando le entregas todo al Espíritu Santo, entonces ya es el control del Espíritu Santo para hacer la obra. Otra palabra que debemos también tener en cuenta, la gritería, ya no más gritería. ¿En serio, pastor? Somos hispanos, los hispanos gritamos. No, tranquilo. A ver, es cierto que tenemos una línea de decibeles, una línea de volumen más o menos regular entre nosotros y ya nos entendemos hasta dónde estamos bien. Cuando esa línea empieza a subirse, los decibeles crecen, se empieza a escuchar más alto y además eso viene por cierto enojo característico. Esa gritería contrista al Espíritu Santo, porque en medio de esos gritos no se entiende nada, hay descontrol, el Espíritu Santo no puede hacer nada porque lo he abandonado, le estoy apagando la voz, porque estoy actuando de acuerdo a lo que a mí me parece. Mire, la palabra gritería en griego es la palabra kraugé, que proviene de otra palabra, proviene de la palabra craso, que significa graznar como cuervo, llamar a gritos, chillar, pronunciar en alta voz, clamor de tumulto, de vocerío. ¿Vieron? Esos sonidos que molestan, ¿no? Cuando uno está en perfecta paz y de repente hay un cuervo que te empieza a gritar a la oreja, y tú dices, prefiero un canario, pero no un cuervo hablando, gritándome de esa manera. Bueno, lo mismo sucede al Espíritu Santo. Cuando nosotros empezamos a elevar la voz, empezamos a gritar, empezamos inclusive en ese grito a poner palabras inapropiadas, nos enojamos y después al final terminamos pidiendo perdón al Señor, pero hay que evitar todo eso. El Espíritu Santo te va a decir, no, tranquilo, baja la voz, cuídate, no, ahí te está controlando el Espíritu Santo. Así que la gritería separa la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la detiene, ¿no? Entonces por eso necesitamos entender esto, ¿no? El enojo que nos controla y empezamos a subir el tono de voz, a veces parecemos cuervos peleando, bueno, esos gritos que molestan también le molestan al Espíritu Santo. Así que es una manera de decir, no más griterío cuando empieza a elevar mi voz. Es más, es buena recomendación que tú le digas a los que tienes alrededor, mira, cuando tú me escuches que yo estoy levantando la voz, hámelo saber. Hámelo saber porque me va a ayudar para entender de que me he pasado. ¿Saben por qué? Porque normalmente cuando empieza a gritar, dice, yo no estoy gritando, ¿no es cierto? Porque nunca nos parece que gritamos. Pero si a otra persona nos dice, estás elevando la voz, ok, empezamos a bajarla ahí para darnos cuenta que ha pasado el límite. Y podemos afectar a muchas personas, pero lo más importante acá que es afectamos y contristamos al Espíritu Santo. También tenemos que quitar de nosotros lo que dice aquí la maledicencia. Maledicencia. Esta palabra en griego es la palabra blasfemia, ¿no? Hablar mal un lenguaje insultante, maldiciendo a otros, diciendo malas palabras,
un insulto injurioso, ¿no? Mateo 7:22 dice que la maledicencia sale del corazón malo del hombre, ¿no? Entonces no es un reflejo del control del Espíritu Santo. Así que la maledicencia no tiene nada que ver con nosotros que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. Si esto pasa, entonces la carne ha tomado lugar, está invadiendo la carne y esta línea no está clara. Ahí tenemos que decir, no, eso no es para mí, ya lo dejo de lado, ¿no? Y por último también habla de la malicia. Malicia. Malicia es otra palabra griega, es la palabra kakia, que son las malas intenciones. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Así que la malicia es aquella mala intención que uno a veces o hablando o haciendo cosas, yo voy a dejar esto para que sepa, para que se dé cuenta, ¿no? Y mira, de alguna manera son ciertas venganzas, no malas intenciones, quiero lograr esta posición en el trabajo, le voy a hacer la vida imposible a esta persona para poder ascender. Toda esta cosa es malicia. Eso no va en nuestro corazón, la verdad. El Espíritu Santo tiene que tomar el control de nuestra vida y vamos a actuar de otra manera. ¿De qué manera? Mire, lo dice el versículo 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así que lo primero que debemos hacer es ser benignos con todos. Benigno, la palabra es Christos, que significa amable, disposición de la mente, que tiene tanto en cuenta los asuntos del prójimo como los propios también. Pero es una manifestación del fruto. La benignidad es fruto del Espíritu. Eso significa que el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros va a producir benignidad. Nos ayuda en las buenas relaciones. También es el sentido de poder agradar a otro para ayudarlo a crecer. Nuestro espíritu de servicio se manifiesta allí también, ¿no? De poder llegar con buenas palabras, de darle prioridad a las demás personas. Dice también el apóstol Pablo que demos prioridad en el amor a los demás. Así que nos ayuda a avanzar de esa manera, ¿no? Benignidad. También dice siendo misericordiosos. Eso significa siendo tiernamente compasivos. A ver, tenemos que entender que nadie merece nada desde el punto de vista de Dios. Pero a veces, entre nosotros, creemos que la otra persona merece menos que yo. Entonces, actuamos de una manera determinada por eso y mal. Entonces, la situación es, a ver, la otra persona a lo mejor no merece que yo le haga un favor por lo que ha hecho. No merece que yo actúe con buenas palabras, con buenas acciones, pero nosotros vamos más allá del merecimiento, porque hay misericordia. La misericordia hace que yo vaya más allá de lo que crea o no si lo merece. Lo hago porque amo a Cristo y actúo de esa manera. Además, hacer misericordia también es tener empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona. A lo mejor está actuando en este momento porque está pasando situaciones difíciles y yo no las conozco. Entonces, el hecho de entender de que otras personas puedan estar pasando momentos difíciles, de mucha presión y demás, y a lo mejor están reaccionando de una manera que no me gustaría a mí, pero es lo que le está pasando en este momento. Así que a veces ponernos en lugar de la otra persona nos ayuda a entender un poco también y actuar con un poco más de mansedumbre, más cordiales, no tratar de arreglar la situación. Acuérdense que Jesús dijo que nosotros somos pacificadores, no somos gente que hace guerra. No, bienaventurados los pacificadores, son ellos los que van a recibir el reino de Dios. Así que ese también es nuestra misión. Y también dice, perdonándoos. Necesitamos perdonarnos. ¿Por qué? Y porque no somos perfectos y nos vamos a equivocar siempre. Puede ser por una palabra, por una acción, por algo que no hicimos o que dejamos de hacer. Entonces, tenemos que perdonarnos. Así que alguien tiene que tomar la iniciativa para pedir perdón y otro puede tomar la iniciativa para perdonar inclusive antes que te pidan perdón. Eso es un corazón sano, que sabe perdonar, como Cristo dice, nos perdonó a nosotros. Tenemos mucho que decirle al Señor de cuánto que nos perdonó. ¿Cómo no vamos a perdonar la ofensa de un hijo, de un padre, de un familiar, de un hermano de la iglesia, de un compañero de trabajo? Podemos perdonar porque el Señor nos perdonó a nosotros. Ese perdón afecta positivamente. Dice que inclusive cuando yo no actúo de manera vengativa, sino con el perdón, lo hago poner rojo de vergüenza a la otra persona para que pueda arrepentirse.
El camino del amor es muy diferente, porque tiene que ver con una nueva manera de vivir. Aquí está el rencor, el odio, la venganza. Aquí está el perdón, la gracia, la misericordia. Y si nosotros le damos lugar al Espíritu Santo, eso es lo que va a manifestarse en nuestra conducta. Así que, hermano, te recuerdo, Efesios 4:32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Qué regla, ¿no? Qué línea, ¿no? Qué listón alto que tenemos, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Amén. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque nos recuerda que tenemos una nueva vida en ti. Las cosas viejas pasaron. Ahí las hemos sepultado, Señor, y ahora queremos vivir en el nuevo hombre, nueva mujer, para la gloria y honra tuya. Señor, ayúdanos para que podamos manifestarlo en nuestra conducta, Señor, con buenos hábitos, buenas intenciones, buenas palabras, buenas acciones. Espíritu Santo, no queremos contristarte. Ayúdanos a prevenir antes de las cosas, antes que las cosas sucedan. Muéstranos, Señor, cómo poder tener control, cómo estar con paz, entendiendo que tú te vas a hacer cargo de la situación. Así que confiamos en ti, ponemos cada una de las situaciones en tus manos, porque tú harás la obra. Ahí estamos, siendo dirigidos, tratados, formados por ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y no olvides que estás en manos del alfarero, donde Dios está haciendo algo maravilloso con tu vida. Dios te bendiga.